Probablemente las palabras más utilizadas y manoseadas de los últimos años sean coronavirus, COVID-19, pandemia, estado de alarma, confinamiento, contagios, mascarillas quirúrgicas, 1,5 metros de distancia de seguridad entre los ciudadanos, aplausos, resiliencia, normalidad y nueva normalidad, segunda ola y tercera y cuarta y quinta y la sexta, las archiconocidas variantes Delta y Omicron, índice acumulado, vacunas, antivacunas, negacionistas, colapso sanitario, mascarillas FFP2, test de antígenos, PCR, inmunidad. Las consecuencias de esta nueva realidad se han traducido en estadísticas, porcentajes, en informes contradictorios y, principalmente, en una serie de necesarias limitaciones que han alterado de forma grave el funcionamiento de nuestra sociedad. Médicos, enfermeros, sanitarios en general, policías, bomberos, profesores, comerciantes, camioneros, taxistas, todos vieron alterado su trabajo por culpa de la pandemia. ¿Pero qué pasó con los artistas, dibujantes, pintores, grabadores y escultores? Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿y para qué artistas en tiempos de pandemia? E incluso podemos ser más incisivos y plantearnos, como así lo hicimos, en qué medida puede haber alterado la creatividad artística salmantina esta pandemia. Esa fue la cuestión que nos formulamos y que hemos tratado de responder a través de esta exposición, Arte Salmantino en tiempos de pandemia, que planteamos a la Diputación de Salamanca, que nos contestó de inmediato con un tajante sí, motivo por el que desde aquí expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la mencionada institución. A ambas preguntas, a la más general y a la más concreta, se ha tratado de dar respuesta en esta exposición a través de las obras de una serie de artistas que, eso sí, para formar parte de ella debían cumplir una condición, en este caso de carácter geográfico, en realidad de origen, haber nacido en la provincia de Salamanca. Condición que después, en algunos casos, hemos dulcificado, dando cabida a una serie de artistas cuya vinculación con Salamanca, por diferentes motivos, ha sido vital en el desarrollo de su obra, dejando además, de alguna manera, sentir su influencia en el devenir creativo de la ciudad. Y gracias a su participación, entre el 10 de marzo y el 3 de abril de 2022, tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del Palacio de la Salina de Salamanca la exposición Arte Salmantino en tiempos de pandemia. Así, fuimos invitando a una serie de artistas a que participaran con una obra que fuera fruto de aquellos días, o en su defecto, que haya surgido de lo que aquellos días han supuesto posteriormente en su obra, en su proceso creativo. El reducido primer listado de artistas, menos de 20, fue creciendo más allá de nuestras iniciales previsiones hasta alcanzar la nada desdeñable cifra de 35 firmas. Además, a todos ellos se les pidió un texto en el que pusieran de manifiesto qué supusieron, habían supuesto o estaban suponiendo en su obra, en su arte, aquellos días, esas semanas, estos ya extremadamente perpetuos tiempos de pandemia tan inciertos, tan brutales. El abanico de respuestas dadas es cuando menos variopinto, pero por encima de todo, el conjunto resulta realmente enriquecedor. Sin duda, las experiencias fueron diversas, variadas. Algunos nos confesaron que el confinamiento y las medidas restrictivas no les habían resultado traumáticas y que apenas habían afectado a su trabajo. No solo eso, sino que incluso gracias a ellas habían incrementado sus horas de dedicación al mismo, sobre todo porque algunos ya llevaban años autoconfinados en su estudio, donde están acostumbrados a pasar largas horas en soledad, mientras que otros, de manera especial aquellos que tuvieron que permanecer la clausura obligada en sus casas sin poder acercarse a su refugio, a su taller, tuvieron que adaptarse a trabajar en formatos pequeños y muy pronto sufrieron la carestía de materiales. A su alcance apenas tenían papel, acuarelas o un kit básico de pintura, recuperado en ocasiones de algún rincón donde llevaba olvidado unos cuantos años. Y esa necesidad, unida a una nueva situación límite y desconocida que tocaba vivir, les generó una terrible sensación de desconcierto y aturdimiento, de infinita angustia y desasosiego, que Euge Zibieta plasmó a la perfección en su pequeña obra, nos referimos al tamaño, titulada Resignación. Asimismo, hubo alguno que optó por acercarse a la ventana y la abrió de par en par y sacó la cabeza y plasmó todo aquello que descubrió,
mientras que otros se miraron al espejo y se vieron en primer plano, como Mario Criado en La vida es un pez en la mano, o Chema Navares en La última barrera de defensa, y se autorretrataron, dejándose ver en recogida estupefacción en infinito desasosiego a través de una delicada y esencial celosía, como lo hizo Florencio Maillo, o como fue el caso de Ángel Luis Iglesias, lanzando un terrorífico y terrible grito de dolor, el que estaba ocasionando aquella horrible pesadilla. Salieron a relucir los recuerdos de infancia y los de juventud, el padre hablando de la lluvia desigual, la nostalgia que provoca la ausencia y la perentoria necesidad que tuvieron de ver y de rever las antiguas, viejas fotografías de los álbumes familiares. Pero si de algo nos han hablado los artistas una y otra vez ha sido de tiempo de estudio, de reflexión, sobre todo interior, de pensar y meditar, de días de música y de libros. Alfonso Cuñado lo plasma a la perfección en Lectura a contraluz, y finalmente de apasionada y liberadora creación artística, de arte con mayúsculas. No se trataba en esta ocasión de mostrar estilos. Entre las obras recibidas hay de todo tipo, desde la colorista evocación neoimpresionista o neopuntillista Primavera que no vimos de Ricardo Martín Vázquez hasta las abstracciones de Graciliano Montero con su pintura 19, Juan José Sánchez López con su Caos o Andrés Alén que concibe Hierro, un minucioso collage como un horizonte abierto a otra claridad. Ni tendencias, ni referentes, aunque Maite Rodríguez nos diga, Las Tres Gracias es un claro ejemplo que ha aprovechado este tiempo para realizar como recurso evasivo fragmentos de obras de uno de sus pintores más admirados, Sandro Botticelli, y el políptico de alucinantes y orondas brujas libres de tapujos y embozos de Eusebio Sánchez Blanco. Tampoco se trata de generaciones, ni tan siquiera una temática concreta, tanto que incluso nos han llegado algunas referencias religiosas a través de Tentenecius, cuadro totalmente reconocible de Jerónimo Prieto que tiene a San Juan de Sagún y a su toro como protagonistas, del evidente San Sebastián, que protagoniza Sin título, obra de Aida Rubio en la que aboga por profundizar en la incorporación de los procedimientos digitales en su trabajo, y de la caótica y laberíntica Torre de Babel, en la que Carlos García Medina incluye todo un bestiario surgido de la tradición popular salmantina. En el apartado de la temática, la consigna para los artistas fue de absoluta libertad a la hora de presentar la obra que cada uno quisiera, a pesar de lo cual se han impuesto como temas más recurrentes el paisaje urbano y la naturaleza. Las ciudades han sido siempre el eje principal de la obra de Belén Cobaleda García Bernal, pero esta época que vivimos, en la que las hemos sentido desiertas, desamparadas, casi muertas, ha hecho, en palabras de la propia pintora, alejarme de las entrañas de la ciudad y contemplarlas desde la distancia, como así ocurre en Confín 1. Del mismo modo que a José Manuel Sánchez Rodríguez, como expresa gráfica y acertadamente en Lifeless 02, la vida ya no significaba nada como tal. Por su parte, Alfonso Cuñado y Alejandro Mesonero, pintores metódicos donde los haya, se han mantenido fieles a sus definidores estilos. Así Cuñado ha gestado en bifurcación una imagen caleidoscópica, o como él prefiere decir, deconstruida, marcada por una alta carga evocadora gracias al preciso uso de la luz azul, esa que lo envuelve todo cuando el día está a punto de acabar, cuando ya apenas queda nada para que se inicie el anochecer. Por su parte, Mesonero crea en Y sucedió en primavera una obra de cuidada y equilibrada composición repleta de ejecución y pensamiento, en la que el ser humano, el bosque humano, como a él siempre le ha gustado decir, se vio obligado a parapetarse en el interior de sus hogares en la primavera del año de gracia maldita de 2020. Este apartado se completa con 3 delicados dibujos, como la procesión de los céntimos, realizado a bolígrafo por Mesonero, y los otros dos detalles decorativos de la puerta del Palacio de Ávila y Piedra de Ciudad Rodrigo, dibujados a lápiz y tinta, se deben a Marín Cayetano García Aguado. El paisaje natural ha sido el tema más abordado. Esa asombrosa y agradecida naturaleza que tuvo tiempos para florecer y avanzar libre, en todo su vasto esplendor, como ocurre en Caminos de ida y vuelta de Fernando Segovia, en La naturaleza se abre camino de Francisco Tomás Medina Pérez, en Cantábrico de Isidoro Moreno López, donde las apaciguadas aguas perfilan la costa o es esta la que perfila aquellas, o en El Águila de María Salud Parada Morollón, que tras levantar el vuelo se lanza en picado mientras cruzan silencios por el aire en calma. Y en este rico apartado también podemos incluir Cánidas 8 miradas de Antonio Varas de la Rosa, Paisaje de Peñíscola de Salvador Yáñez, Es Colomer de Malocha Pombo o Las huellas del agua de Juan Pro.
Buena medida, en el polo opuesto, reclamando la libertad perdida por la humanidad, La Musa de la Libertad, una escultura de claros ecos o retornos clásicos con los que Elizabeth Martín Maillo expresa su deseo de volver a sentirse libre. De la misma manera, su grácil y etéreo movimiento así nos lo indica que el jabato de Amable Diego. Una ya añorada y deseada libertad, con o sin máscaras en azul, si bien es cierto que las caretas y los antifaces de José Antonio Muñoz Bernardo quizás nos permitan descubrir lo real mejor que si estuviera representado fielmente y nos transporten a otros lugares y otros tiempos sin pandemia, permitiéndonos así, además, que por unos fugaces instantes nos olvidemos de esas que hoy nos protegen y tan necesarias son. Nos reciben y también nos despiden dos curiosas piezas engendradas en los terribles días de la maldita primera ola: la copa de Wuhan, convenientemente desinfectada, en que Luis de Horna convirtió la puerta del frigorífico de su hogar durante la reclusión obligada por la peste china de 2020, y la camilla, en cuyo tablero Carlos Civieta fue pintando, a través de la ventana, los distintos árboles que iban floreciendo en su jardín. Esa mesa camilla anclada a los sofás, a la habitación, a la morada, pero sobre todo a la ventana que se abre, a la vida. Y en ese espacio que tanto es de entrada como de salida también nos esperan, para golpearnos brutalmente, dos obras cargadas de reflexión y de emotividad. Caín y Abel, After Rubens, le sirve a Bogdan Chaikovsky para meditar sobre lo que hubo y se perdió, sobre las consecuencias de lo sucedido, eligiendo para ello el angustioso momento del relato bíblico de no retorno. Por su parte, Miguel Elías tuvo el coraje, el arrojo, de pintar su ritual para aquellos que no pudieron despedirse, homenaje al personal sanitario en una sábana del Sacil, convertida a partir de ese momento en un estremecedor lienzo con el que aplaudir el titánico trabajo llevado a cabo por los sanitarios, por tantos héroes anónimos. En esa misma línea está la marmórea escultura de José Antonio Muñoz Bernardo, mujer con velo blanco, tallada en palabras del autor durante el confinamiento como propuesta de monumento, homenaje a la sanidad española en pandemia. Pero si de algo nos han hablado todos los artistas fue de sentimientos, de sensaciones, de impresiones, de emociones. Hartos como estamos ya de que nos bombardeen con un sinfín de escenarios para el fin del mundo y nos hablen de la distopía del coronavirus, que aún nos mantiene muy alejados de la antigua y única normalidad, quizás sea el momento de hacer una hermosa exposición repleta de imágenes que persuaden e inquietan, y no de artefactos inofensivos. También queremos detenernos con el abrazo de Ignacio Villar, una pequeña, de tamaño, escultura de alabastro que a su autor le evoca la sinceridad del abrazo deseado, que genera el reencuentro después de una larga y dolorosa ausencia no deseada. Acercándonos a los días del desabrazo de Sergio García Zamora, aquí dejamos la última estrofa. Cuando pasen los días del desabrazo, abrazaré el amor que me consuela. Nunca más escribiré la palabra muerte a la ligera y mis poemas estarán vivos porque serán la vida, mis poemas.